Dice Efesios 4:1, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados. Efesios 4:1. Una de las cosas más importantes que nosotros debemos entender es que las organizaciones y las instituciones humanas no se crean así de la nada, tienen un origen, tienen principios, tienen un fundamento teórico por el cual se rigen, tienen leyes, tienen normas y tienen propósitos específicos para los cuales están destinadas. La iglesia no es una excepción. La iglesia la podemos definir de muchas maneras, pero básicamente, acorde a las escrituras, tenemos que entender que la iglesia es una familia. La iglesia es la casa de Dios, no como edificio, sino el lugar donde habita la presencia de Dios entre nosotros. Y cuando 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, allí estará la iglesia. Eso quiere decir que la iglesia no solo depende de un lugar, de una edificación, sino más bien y esencialmente depende de la actitud de quienes adoran y confiesan a Jesús como Señor y Salvador. Porque a eso es lo que hemos venido aquí en esta mañana, ¿verdad? Venimos aquí a adorar a Dios. Venimos aquí a alabar su nombre. Venimos aquí a darle gracias por todas las maravillas que ha hecho en nuestra vida. Cómo Dios nos ha guiado por el camino. La vida cristiana muchas veces se ilustra en la Biblia como un camino. Por eso aquí cuando leemos en la epístola a los Efesios nos damos cuenta que el Señor, y él mismo se declara así, preso en el Señor, probablemente estaba cumpliendo prisión domiciliaria en Roma, escribe esta carta, una carta muy importante que habla esencialmente de la unidad de la iglesia, de cómo preservar esa unidad, de cómo mantener la unidad del cuerpo de Cristo. Y él dice estas palabras, dice, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis. O sea, podemos sustituir la palabra andéis o andar, os ruego que vivan como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Dios nos ha llamado en Jesucristo con propósitos claros y bien definidos. No da lugar a las dudas. Dios nos ha llamado en Cristo para salvación. Amén. Estamos aquí porque en Él hemos encontrado una respuesta, una oportunidad de salvarnos de la condenación eterna. Ese es el bien mayor. Ese es el premio gordo. El hecho de que estemos aquí adorando y exaltando su nombre es porque por nosotros mismos no somos capaces de salvarnos. Necesitamos de la ayuda de Dios, necesitamos del amor de Dios, necesitamos del perdón liberador de Dios, que nos redime y que nos transforma para siempre. Necesitamos de la ayuda y del poder de Dios, porque sin Él este camino se vuelve difícil, se vuelve tortuoso, se vuelve árido, y nosotros necesitamos recuperar energía, fortalecernos los unos a los otros, ¿verdad? Porque si no nos fortalecemos en el Señor, pues nosotros nos vamos a cansar en el camino. Y probablemente muchos de nosotros nos quedemos a media. Y es malo cuando uno se queda a media, cuando uno no logra el objetivo. Si usted juega baloncesto, usted quiere encestar la pelota. Usted no juega baloncesto para tirar al aro y para divertirse y que la pelota caiga. Usted trata por todos los medios de que ese balón huele en el aro. O sea, usted quiere anotar un gol, usted quiere anotar una canasta. Ese es el propósito de esos juegos. Y el propósito esencial de la iglesia, para la cual ha sido constituida a través de los siglos y de la historia, es precisamente que el mundo conozca que hay un Señor, que hay un Creador, que hay un Padre que los ama, y que hay un Hijo que habitó entre nosotros y que murió en una cruz y que nos da salvación y vida eterna. Por eso, ese es el llamamiento general, ese es el llamamiento que todos tenemos en Cristo. Somos llamados para salvación. Amén.
Y la iglesia es depositaria de esa verdad. La iglesia existe porque tiene propósitos bien marcados y determinados. Existe como familia, como hermandad, como hijos de un único Dios y Padre de todos. Hijos que lo reconocen como Padre. Hijos que lo glorifican con sus vidas. Hijos que están dispuestos a asumir una serie de desafíos, de peligros y de retos en la vida para cumplir esa meta de Dios. Ahora, Dios no nos dejó solo en el camino. Dios está a cada paso, ¿verdad? Dios está con su familia. ¿Qué padre abandona a sus hijos? ¿Qué padre cuando su hijo marcha lejos no ora por él, no se preocupa, no lo apoya, no lo sostiene, no le manda una carta, un mensaje, una llamada telefónica para saber cuál es la necesidad de ese hijo? Dios también está al tanto de todo lo que está aconteciendo, de todas nuestras relaciones como hermanos, de todos nuestros procesos administrativos. Dios también toma cuenta de eso. Y nosotros tenemos que darle el lugar a Él, darle la preeminencia. Siempre el apóstol nos recuerda que hay un bien mayor, que hay algo más grande que nos trasciende a cada uno de nosotros y que es precisamente Dios y los propósitos que debemos cumplir como iglesia. Por eso la iglesia es sumamente importante para Dios. Tú y yo, los miembros del cuerpo de Cristo, somos algo muy valioso. Y Dios nos quiere usar. Dios quiere cumplir sus goles, sus metas. Dios quiere manifestarse en el mundo como la iglesia del Dios viviente. Fíjense que esta imagen del Dios viviente es muy enfática y a veces no conocemos el trasfondo que hay allí cuando el apóstol habla de la iglesia del Dios viviente. Había un culto a los muertos, había un culto a los ídolos que estaba en aquel trasfondo. Y cuando él enfatiza es precisamente para hacer una diferencia grande entre esas mitologías de aquel tiempo, esos dioses falsos que existían, esos dioses paganos, y el Dios verdadero, el Dios vivo, el Dios que no muere, el Dios que es eterno, el Dios que es sobre todas las cosas y que está por los siglos de los siglos manifestando su gloria en la tierra. Ese Dios es el Dios que creemos, es el Dios que está aquí en esta mañana, el que se hace presente en tu vida, el que te llena de amor, de la capacidad de amar y de perdonar. Sin esa fuente, tu vida no se nutre, tu vida no se enriquece, tu vida no se fortalece y entonces es difícil que puedas asumir todos los grandes retos que como siervo, como servidor de Cristo tienes que asumir en el mundo de Dios. Por eso aquí usa la palabra eclesía, que es la compañía de personas que han sido convocadas. La llamada, el llamado de Dios se ha hecho al mundo entero, pero no todos lo han aceptado. Es solamente para aquellos que han aceptado el llamado de Cristo. Dios nos ha llamado en Jesucristo para una honrosa misión y tenemos que asumirla o no. Es nuestra respuesta. Dios no nos va a forzar. Dice la palabra: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz, si tú en esta mañana escuchas el llamado de Dios, vas a entender que Dios quiere bendecirte, que Dios quiere usar tus dones, tus talentos para hacer grande su obra aquí en la tierra. Pero si no lo escuchas y estás escuchando otras cosas, seguramente Dios no te va a usar. Dios no usa a aquel que no está dispuesto a escucharle, a seguir sus órdenes, sus mandamientos, lo que Él establece en la palabra. Dios no puede usar a una persona que no se deja usar. Dios puede buscar la manera de llegar a esa persona, de comunicarle su mensaje, de usar todas esas personas que están en su vida de influencia para que Él pueda escuchar y saber de que hay un Dios que le ama. Dios puede hacer cualquier cosa, Dios puede hacer un milagro, pero también está la libertad humana de seguirle, de obedecerle, de vivir y de caminar en fe.
es una decisión muy personal, pero es una decisión que determina tu destino eterno, a dónde tú vas. No, tu vida no termina aquí. Creemos en una resurrección de los muertos, creemos en una eternidad con Dios, creemos en esas cosas como iglesia, porque ese es el fundamento de la vida cristiana, ¿verdad? Y sin esa fe, vana es vuestra fe, vana es vuestra esperanza. Comamos y bebamos que mañana moriremos, todo va a terminar aquí. Aprovechen que el tiempo es corto, esa es la filosofía del mundo. Hay que disfrutar, hay que honrar tu cuerpo, hay que darle placer, darle placer a tu cuerpo, hay que hacer todo para ti. Si nos damos cuenta, básicamente son propósitos bien egoístas que nos impiden servir al prójimo, que nos separan unos de los otros cada vez más, que nos individualizan más, que no nos permiten vivir como familia humana que necesitamos vivir. Y esto es la triste realidad del mundo de hoy. Por eso es importante que la iglesia, como dice la palabra, sea columna de esa verdad, sea baluarte de esa verdad. La columna es la que sostiene. Y cuando habla de columna, hablaba de las columnas seguramente de los templos que se construían en aquella cultura grecorromana. Eran grandes columnas y estaban constituidos los templos que se hacían a las mitologías y a los dioses de aquella época. Llevaban 20, 30, 40 columnas. Ustedes quizás lo han visto en las fotos y en las imágenes. Pero era la idea del soporte, del apoyo, de la fortaleza que le daban las columnas al edificio. La iglesia es un edificio espiritual, donde tú y yo somos piedras vivas que estamos juntas y unidas, pero que cuando nos separamos, como sucede en cualquier estructura constructiva, el edificio se viene abajo. Los grandes derrumbes, recordaremos la historia triste, hace poco pasé por allá, de lo que pasó en Miami Beach, y precisamente se fueron dañando las bases y las estructuras cedieron. Y al ceder las estructuras, el edificio mortalmente vino abajo. Y fueron muchos los que perdieron la vida. Fue triste aquello, fue algo terrible, ¿verdad? Pero así también pasa con la vida espiritual. Por eso es importante que nosotros trabajemos en los fundamentos de la fe. Los fundamentos, y el único fundamento que ha sido puesto es precisamente Cristo. Por eso cuando Jesús está dividiendo épocas del Antiguo y el Nuevo Testamento, allí hay una voz del cielo en el río Jordán y dice: este es mi Hijo amado, a él oíd. Nosotros escuchamos cualquier consejo de la gente. Nosotros escuchamos cualquier sugerencia de las personas, pero al último que escuchamos es a Dios. Y eso no solo lo digo para los incrédulos, lo digo a veces en la iglesia misma. Estamos escuchando lo que piensa Juan y lo que piensa Pedro y lo que dijo Juanito y lo que dijo Pedrito, pero nos olvidamos que tenemos un legado escritural, una Biblia, un fundamento que nos dice qué cosa debemos hacer, qué principio debemos seguir, a quién debemos escuchar, a quién debemos obedecer. Y no hay otro en la Biblia que no sea Jesucristo. Por eso Dios mismo, Dios Padre, dice: a él oíd. Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. A él. Escuchen a Jesús. Escuchen la verdad encarnada en la historia, que nos habla a través de los siglos y que su mensaje sigue retumbando en el corazón de la humanidad para transformarlo, para unirlo en el único propósito, que es la salvación de todos los que creen en él. Así que la iglesia está llamada a expresar todo ese amor que Dios siente por el ser humano, a vivir ese amor los unos con los otros, a comprometerse en el servicio de los unos a los otros. Yo estoy dando unas clases, ¿verdad?, que se refiere a eso, unos a otros.
Porque de eso se trata la iglesia, la familia de Dios. Que nos animemos los unos a los otros. Que nos amemos los unos a los otros. Que nos sirvamos los unos a los otros. Usted dirá, tanto uno a otro, porque se nos olvida. Se nos olvida que es de los unos a los otros. Se nos olvida que nuestro orgullo humano y nuestro orgullo religioso, que puede ser dado por diferentes cosas, porque yo soy el pastor, porque yo soy esto, que yo soy lo otro, cuando al final tú y yo no somos nada, absolutamente, si nos comparamos con el Creador. Y perdemos el sentido de la humildad, perdemos el sentido de aceptar las debilidades del otro, perdemos el sentido de que los fuertes no están para vanagloriarse de su fortaleza, de, cuán fiel yo he sido al Señor, cuánto yo he servido en esta, yo vengo a esta iglesia porque a mí me trajo mi abuela, porque yo no sé qué, no sé cuánto, y nos llenamos de méritos humanos cuando nos olvidamos que el único mérito que existe en esta tierra es el que Jesús hizo en la cruz, que se entregó, que se dio a sí mismo por todos nosotros, que aún siendo pecadores, dice la palabra, Cristo murió por nosotros. Amén. Amén. Entonces esa es la única gloria eterna que existe a través de la historia, Cristo mismo. Pero nosotros en nuestro orgullo nos atrapamos, nos encerramos, y el orgullo es como un globo que va creciendo más y más y más. Se va llenando de un aire, pero llega un momento que mientras más sube y más alto está, más grande va a ser la caída. Amén. Entonces no olvide eso. Por eso la Biblia es clara y dice, mire, el que esté fuerte, el que se crea sabio, mire, no caiga. El que se crea más sabio que los demás y más inteligente, que no caiga en esa trampa, ¿verdad? Denle la honra y la gloria a Dios. Entonces, la actitud humilde a imitar en Cristo. Como Cristo no tuvo de qué aferrarse, no se aferró a que era la condición divina, sino que vino y se humilló y se hizo hombre y habitó entre nosotros y murió una muerte de cruz, dice el apóstol en la carta a los Filipenses. O sea, si Él no se estimó a sí mismo y no tuvo nada de qué vanagloriarse siendo Dios, ¿por qué nosotros a veces creemos que somos tan importantes? Y no es que no lo seamos, no perdamos el sentido de lo que quiero decir. Sí lo somos para Dios y Dios nos ama con un amor entrañable. Pero cuando nos juntamos aquí, cuando nos unimos en espíritu, tenemos un único propósito, que es honrar a Dios. Amén. Y toda la vanagloria humana no cabe en una iglesia que Cristo representa. Por eso es importante que nosotros entendamos que estamos aquí para prepararnos. Yo lo decía también en la mañana, estamos para educarnos. Mire, fe, no hace falta ir a la iglesia para tener fe. Usted en su casa puede tener fe. No hay problema con eso. Y usted puede ser salvo en su casa. Usted no necesita de estar en una congregación para ser salvo. Porque la única condición necesaria es haber creído en Jesús. El ladrón en la cruz le dijo, ahí no había nada, no había pasado seminario, no había hecho nada, y le dijo, yo quiero estar contigo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, no había pasado ninguna escuela teológica, quizás nunca había ido no sabemos, probablemente sí había recibido clases, como hacían todos los niños judíos. Lo cierto era que era un malhechor, era una persona despreciada, no era todo el mundo el que se reservaba ese castigo, eran las personas peores de la sociedad. Era algo ejemplarizante para que nadie más se atreviera. Los sediciosos, los que se oponían a Roma, iban a la cruz. Ese es el contexto de la historia. Pero aún en esa condición, Dios le dio una oportunidad. Amén. Amén. Y fue salvo. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. Esa es la palabra.
Entonces, entendamos esto, mis queridos hermanos. Estamos aquí por Cristo y para Cristo. Estamos aquí los unos para con los otros. Estamos aquí para servirnos, para amarnos, para perdonarnos. Porque ese es el fundamento de la vida. Lo que nos permite pasar por alto las ofensas. Como yo leía Proverbios 19:11. El hombre que pasa por alto las ofensas es el hombre que honra, es el hombre bueno, es aquel que es capaz de pasar por alto todas las ofensas, no importa. Y claro que no olvidamos los daños ni las ofensas, claro que no lo olvidamos, hay cosas que nos marcan para siempre, pero lo importante es que ese recuerdo de algo que no fue bueno y pasó en nuestra vida, ya no sea un recuerdo con odio ni resentimiento, sino sea un aprendizaje, una experiencia que nos ha ayudado a crecer y a ser mejores. Podemos tomar dos caminos, el camino de la bondad de Dios o el camino del mal. El camino que nos lleva a vivir en nuestro egoísmo e individualismo. Podemos tomar esos caminos. Dios nos ha hecho libres de esa decisión. Pero yo les garantizo que el camino estrecho, que el camino que conduce a la salvación, es el camino de vivir, de andar en la bondad de Dios. Amén. No renuncies nunca a eso, porque la vida te ha dado golpes. Todos hemos sufrido, todos hemos pasado sin sabores. No hay iglesia perfecta. No hay iglesia perfecta. No la hay. No la va a haber. Hay una historia de un joven que llegó y le preguntó a un pastor: pastor, mire, yo me voy de esta iglesia porque tiene muchos problemas, porque la gente aquí son hipócritas, porque dicen una cosa y hacen otra. Yo ando buscando la iglesia perfecta. Y el pastor le dijo: bueno, está bien, esa es tu decisión, no hay problema. Pero cuando la encuentre, me dice, porque cuando la encuentre, el que la va a echar a perder eres tú. Y eso no era porque fuera tan malo, sino porque todos somos pecadores e imperfectos. Y esto es una simbiosis tremenda. Lo que ha hecho Dios es un milagro. ¿Sabes por qué? Porque la iglesia es un cuerpo pecador, un cuerpo débil, imperfecto, nos equivocamos, tenemos flaquezas, pero tiene una cabeza santa y perfecta. Y el gran pecado de la iglesia es no reconocer quién dirige, que es Jesucristo. Quién es el que gobierna, quién es el que dirige los movimientos y las acciones y las funciones de la iglesia, que es precisamente su cabeza, Jesucristo. Entonces es importante que nosotros entendamos que estamos aquí para educarnos en la fe, para prepararnos, porque algo grande viene en nuestra vida. Dios quiere hacer algo maravilloso en tu vida y tú no lo dejas. Dios quiere entrar a tu vida, Dios quiere entrar, pero tú tienes cerrada la puerta. Dios quiere hablarte, Dios quiere susurrarte al oído, pero tú sigues escuchando otra música, otros acordes, otra cosa que no viene de Dios. Dios quiere transformarte y hacerte de esa vasija imperfecta, llena de grietas, poner en ti la gracia de su amor y de su verdad, para que seas una vasija de honra para su gloria. Pero no se lo dejas hacer, no le permite, sigues entretenido. Y entonces la riqueza de su amor y de su gracia no florece en ti. ¿Cuán paciente ha sido Dios con nosotros, verdad? Piensa eso. ¿Cuán paciente es Dios? Y nunca se cansa de amarnos. Hagamos lo que hagamos, seamos indiferentes. Llevémonos mal unos con otros, seamos arrogantes. No importa, Dios sigue amándonos. Dios sigue mostrándonos el camino verdadero para llegar al cielo. A veces estamos tan confundidos y creemos que la iglesia, y yo lo explicaba también en la clase, tenemos un ideal de iglesia, pero tenemos un mundo real. El mundo real que vivimos es que tú y yo no somos perfectos. ¿Por qué miras la paja en el ojo del hermano
y no miras la viga que hay en el tuyo. No juzguéis para que no seáis juzgados. Seguimos en eso, atrapados en esa mentira diabólica de que nosotros estamos aquí como iglesia para hablar mal del otro, para criticarnos. No, todo lo contrario, estamos aquí para animarnos, para edificarnos, para servir, para perdonarnos, para hacer grande la obra, porque cuando no lo hacemos, no preservamos la unidad del cuerpo de Cristo. Y Dios, escuche bien, Dios no es divisible. Efesios 4 dice que hay un Dios, hay una fe, hay un bautismo del Espíritu y hay un Señor. Dios no es divisible. Dios es uno. Y en Él tenemos que creer y mantener esa unidad. Solo en Él, solo en Cristo. Porque siempre va a haber diferencia. Porque no pensamos igual. Porque venimos de diferentes trasfondos. Porque a veces como no sabemos ni usar el idioma que hablamos. La verdad es esa. Y lo usamos a veces de la peor manera. Pero aún así, quiere que te diga algo. En esta mañana, Dios quiere hacer algo grande contigo. Amén. Amén. Dios quiere hacer algo bueno con esta iglesia. Dios siempre lo ha querido. Dios siempre tiene un propósito más allá de lo que nosotros podemos ver con nuestros ojos humanos. Dios ve el horizonte y la bendición y que los campos están listos para la siega, y lo que único que demanda Dios de ti es que le escuches y le obedezca y vayas allí, aquel que tiene la necesidad, y le diga: Dios te ama, Dios cambió mi vida, te voy a llevar a un lugar para que recibas la palabra de Dios, a mi iglesia o a la iglesia que quiera ir, no importa. Y allí vas a encontrar personas de diferentes, pecadoras, pero que están arrepentidas, que están en el camino de la vida, porque tienen esa meta y ese objetivo y ese propósito, ser salvo en Jesucristo. Amén. Amén. Entonces, todo está preparado. La mesa está servida, hermano. La mesa está ahí. Los campos están listos para la siega, pero necesita Dios de los obreros, de gente no talentosa, no elocuente, de gente con un corazón humilde, dispuesta a obedecer y a servir a Dios. Que Dios permita eso. Ese es el gran deseo de mi corazón. Que cada uno de nosotros nos consagremos más a Cristo, nos entreguemos a Él y le sirvamos por amor a Él en esta tierra. Que Dios les bendiga y que nos mantenga unidos en ese propósito. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre bendito, en el nombre de Jesús te alabo y te doy gracias por tu misericordia, Señor. Cuán grande eres, Dios. Cuán bendito eres, Señor. Nos has traído aquí. Pecadores todos, Señor. Y reconocemos que sin ti nada somos, Señor. Gracias por tu gracia, Señor. Gracias por tu perdón. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos porque te necesitamos. Necesitamos de tu fortaleza. Necesitamos de tu amor. Necesitamos de tu perdón. De tu humildad, Jesús. Para servirnos, para animarnos, para edificarnos, para perdonarnos, para ser de bendición. No solo para los hermanos, sino para toda esta humanidad. Ayuda a esta iglesia a entender su propósito, su función. Porque sin ti poco vamos a poder hacer, Señor. Ayúdanos, Señor, a comprender tu voluntad en este tiempo, a escucharte a ti, a caminar contigo, a cumplir con tus propósitos en esta tierra, Señor. Bendícenos a todos. Y así en el nombre de Jesús te lo ruego. Amén.